Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Vamos a continuar pensando, ¿cierto?, en la alabanza que acabamos de cantar, esa verdad, el Señor va a volver. ¿Está listo para cuando vuelva el Señor? Estamos listos a llegar y partir con las maletas ya ahí, así nomás, ¿cierto? Sin nada, sin maletas, sin nada. No nos llevamos nada, ni necesitamos nada ya. El Señor tiene y está preparando un lugar hermoso para cada uno de nosotros. Y vamos a seguir pensando en esa verdad y lo que tiene la palabra de Dios. Y créame que cada vez que vamos viendo lo que va a suceder, mientras más vamos profundizando en esto, debiéramos tener un corazón mucho más grande del agradecimiento por lo que Dios o de dónde Dios nos ha rescatado. Primera Tesalonicenses 1:10 dice que el Señor nos rescata de la ira venidera. Vamos a terminar ahí leyendo ese texto y pensando en eso, pero debemos estar y vivir pensando así, viendo todo lo que significa estos sellos. Si estamos viendo, ¿cierto?, ahí en el capítulo 6, estos sellos ahí en el libro de Apocalipsis. Sí, hemos visto 2 de ellos y vamos a ver hoy día 2 más. Vamos a avanzar ahí un poquito más en el texto, versículo 5 hasta el versículo 8 del capítulo 6, y vamos a ver esto. Vamos a ver. Cámbiala de ahí porque está pegado, parece. Se pegó. Si no cambian a mi compu, maldita. Vamos a ver ahí el tercer y cuarto sello, la llegada de la muerte. Así está titulado también ahí en su apunte, la llegada de la muerte. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con lo que va a seguir sucediendo. Ya vimos la semana anterior de cómo el caballo, este caballo rojo bermejo, está queriendo, ahí está, la llegada de la muerte. Como muchas gracias, ahí el caballo rojo, ¿cierto?, traía guerra y veíamos y vamos a ver, y antes de esta aplicación individual de la ira de Dios, individual porque la ira de Dios se va a evidenciar, ¿cierto?, la vida de cada persona que ha decidido rechazar a Cristo. Eso es lo que dice Juan 3:36. La ira de Dios está sobre aquella persona que no ha querido conocer a Cristo y ha rechazado deliberadamente y directamente a Cristo como su Salvador personal. Por eso dice ahí, esa aplicación individual de la ira de Dios va a ser real. Eso va a haber, antes de eso va a haber una demostración mundial de esta ira cuando pase en este periodo que estamos viendo, la tribulación. Esta es la ira del Cordero. Esto es lo que vamos a ver, ¿cierto?, la ira del Cordero. Mientras Él comienza a derramar su ira sobre la tierra, son soltados. Acuérdese que Dios es el que suelta estos jinetes y Él es el que tiene la rienda, todavía los tiene ahí, Él sostenido. Van a salir ahí para poder hacer esto. Y vimos el primer caballo. ¿Se acuerda del primer caballo? El caballo blanco. La idea y la característica es de el engañador. Él va a prometer una paz para este mundo, principalmente para Israel, pero es una paz aparente, es algo que él va a conseguir para lograr un objetivo que tiene más adelante, y ese es el primer jinete. Y la imitación, ¿cierto?, esta imitación que él tiene del príncipe de paz, una imitación barata de lo que realmente es el caballo blanco que va a venir ahí en Apocalipsis capítulo 19. Vimos también el caballo en el Apocalipsis 6:3, habla de este caballo bermejo, el segundo sello, o el caballo rojo, que tiene que ver, ¿cierto?, con estas guerras, pero no era esas guerras que conocemos donde tiran una bomba y mueren millones de personas, sino de algo más personal, donde se van a enfrentar persona a persona, y dice ahí el texto textualmente, dice que se van a masacrar unos a otros. Y eso es lo que va a hacer el jinete ahí, el caballo rojo. Va a haber saqueos, guerras, asesinatos por todo el mundo. Va a hacer todo este tipo de cosas. Y llegamos ahora, ¿cierto?, al versículo 5, donde está diciéndonos aquí el tercer sello,
Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Vamos a orar y pedir a Dios que Él hable a nuestro corazón para ver qué verdades podemos y debemos aprender y cómo nos sirve eso para nuestro día a día en nuestra vida cristiana. Señor, gracias por este día, gracias porque podemos tener en nuestras manos tu palabra, este libro profético de Apocalipsis, que nos muestra todo lo que va a venir, todo lo que va a venir para nosotros, pero también para este mundo. Y sin duda tú quieres que sepamos lo que va a vivir este mundo, para hacernos sensibles, para hacernos, Señor, personas que vivamos no solamente nuestra vida cristiana como tú quieres, sino que también podamos pensar en otros que aún no te conocen para que les podamos alcanzar y que no lleguen a pasar todo lo terrible que va a vivir este mundo. Ayúdanos y guíanos con la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ahí está el caballo entonces negro que viene ahí en el tercer sello. Y este jinete, ¿cierto? Está, dice el texto, que está sosteniendo una balanza. La palabra que usa ahí el texto, balanza, es, ¿cierto? Esa platito, dos platos que tienen y va balanceándose para ilustrar una verdad que es la que va a suceder y la que representa precisamente este jinete. La idea que se expresa aquí es la escasez de alimentos. Esa es la idea que va a dar el texto. Alimentos, ¿cierto?, que se produce por la acción de este jinete, que él puede controlar y va a manejar todo esto, y él va a poder cortar o dar o distribuir, o no lo va a hacer, porque él tiene en sus manos esa balanza. Él es el que tiene el poder para esto. Ahora el caballo negro, el color negro, está simbolizando esto. Precisamente es la señal de luto, de miseria, de hambre y de escasez. Eso es lo que está representando este caballo negro. Representa el hambre, representa ese luto, esa miseria que va a vivir esta humanidad. La visión que presenta este caballo, ¿cierto?, es un juicio en el que el hambre será el elemento, principalmente, que será el elemento que afecte a los moradores de la tierra. No es solo un sector, sino en todo el mundo. Todo esto, acuérdense, que estamos describiendo tiene que ver con lo que va a suceder en todo el mundo. Esto también es lo que anunció el Señor Jesucristo ahí en Mateo 24:7, donde anunció que habrá hambre y que el hambre no solo producirá angustia, sino también muerte. Acuérdense que Mateo 24 está muy relacionado con el texto aquí en Apocalipsis 6. Y esto que estamos viendo acá es, dice el texto ahí el Señor Jesucristo, dice, es principio de dolores. Todavía no viene lo realmente terrible, pero esto aún así es muy complicado. Y ahí es lo que está describiendo aquí el texto. Ahora el versículo 6, mire cómo avanza ahí el texto y dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Y aquí está dando algunas medidas que en el tiempo bíblico, ¿cierto?, ellos conocían muy bien y necesitamos conocer para que nos demos cuenta de lo importante que es estas medidas que está dando acá. 1 litro, que he traducido también 2 libras de trigo, en el primer siglo representaba la cantidad de alimento que necesitaba una persona para sobrevivir. Esta persona, este jinete, viene, ¿cierto?, con esa medida para distribuir y dar a cada persona. Habla de las libras, pero también el texto habla de el denario. Y el denario era la moneda de plata equivalente al pago de un día entero de trabajo. Eso es lo que recibía una persona por un día de trabajo, un denario. En otras palabras, para poder comprar suficiente trigo para alimentar a una sola persona en solo un día, se debía pagar con el equivalente a un día completo de trabajo. Mire lo que iba a ser, cómo iba a ser de complicado todo esto, porque lo que está diciendo ahí el texto es, esto es lo que va a suceder, va a ser tan grande el hambre que la gente va a trabajar por el sueldo de un día, el salario de un día, y va a comprar solamente para alimentar una persona. Si en la casa son 5, la familia son 5, uno de ellos va a tener que comer.
Los demás no van a poder comer, no van a tener cómo comprar, no van a tener de dónde sacar para eso, o lo van a dividir, ¿cierto?, en 4 para que puedan tener el alimento necesario. Mire, se pone de manifiesto que esta es una situación en la que los ingresos no alcanzaban para el sostenimiento de una familia. Aunque ellos quisieran, no alcanzaba, no podía. Eso es lo que está controlando este caballo negro. Él va a manejar todo esto y eso obviamente el anticristo se va a aprovechar, porque acuérdense ahí en Apocalipsis, en el capítulo 13, dice que nadie que no tenga la marca de la bestia va a poder comprar ni vender. Entonces él va a tener tomado todo esto y la gente va a tener que ceder mucho por el hambre que va a haber en ese tiempo. Juan registra aquí en el versículo 6 que una persona puede comprar también casi el triple de cebada por el mismo precio del trigo. Mire cómo dice el texto. Dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Esa persona podía comprar 6 o 3 veces más, ¿cierto?, de cebada. ¿Cuál era el tema acá? Que la cebada era el alimento de los animales, no era un alimento de las personas. Entonces ellos van a llegar a ese extremo de tener que comprar lo que se le daba a los animales para que ellos pudiesen alimentarse de alguna forma. Esta cebada era el alimento de los animales y de la gente que no tenía realmente nada para comprar. Y a veces, cuando vemos nosotros esto, pensamos que lo que estamos viviendo es complicado. Estas personas iban a tener una complicación ahí en su vida, y esto obviamente va a tener las repercusiones que vienen después de la guerra que veíamos ahí en el caballo rojo, cómo va sumando toda la destrucción. Ahora mire, la indicación figurativa de esta visión que Juan tiene da a entender un tiempo en que la carestía de los elementos básicos, los productos de primera necesidad, generará una gran aflicción en el mundo. Eso es lo que está describiendo aquí el texto. Mire qué interesante notar, porque en el versículo 6, terminando el versículo 6, fíjese cómo termina, dice, pero no dañes el aceite ni el vino. No van a tener para comer, alimentarse, para hacer el pan, pero dice, no dañes ni el aceite ni el vino. En ese tiempo, el aceite y el vino eran productos que solamente compraba la gente que tenía mucho dinero. Y lo que está haciendo el texto ahí, lo que está diciendo es que era el aceite de oliva y el vino eran lujos reservados para las personas ricas. Lo que significa que los ricos van a poder seguir disfrutando de sus lujos. Sin embargo, ¿cierto?, la persona pobre o la clase media va a estar sobreviviendo con lo justo y peor que eso. ¿Por qué está el texto evidenciando esto? El texto está evidenciando esto porque lo que va a suceder en el mundo es lo mismo que está sucediendo hoy día. No va a haber alguna diferencia, no va a haber nada distinto. Miren lo que dice y cómo lo muestra el doctor Carballosa, dice el aceite y el vino eran artículos que pertenecientes a la clase pudiente, de manera que el texto sugiere que aunque habrá abundancia de aceite y vino, habrá una gran escasez del alimento más necesario para el hombre, tal como el pan. Si no es posible comprar, ¿cierto?, para tener el pan para una persona, menos van a tener para comprar un alimento así, que tenían el acceso a la gente. De hecho, hay muchas historias, usted va a ver ahí por ejemplo, la historia cuenta de una gran hambruna en 1315, donde la gente no tenía para comer, pero sí la gente rica seguía teniendo y disfrutando y hacían banquetes y parecía como una burla para la sociedad. Eso es lo que va a evidenciarse más todavía en ese tiempo. Y con el alza de precio, con los desastres naturales que han estado ocurriendo, con el colapso de la economía en todas las partes del mundo, todo eso va a ser peor todavía. Todo lo que tiene que ver con esa característica es lo que está representando este jinete, el caballo negro, esa hambruna, esa miseria. ¿Se acuerda usted cuando era niño y le decían que se comiera toda la comida? Bueno, yo me acuerdo cuando decían que nos comiéramos toda la comida y que si no se comía toda la comida no tenía que levantarse de la mesa, había que comerse todas las verduritas porque en otra parte hay alguien que no estaba comiendo. Eso es tal cual, tenían toda la razón nuestros padres cuando nos decían así.
Y ninguno de nosotros creo que ha pasado por una hambruna como la que está describiendo el texto, que van a tener que elegir quién tiene que comer. Cuando estaba viendo esto pensaba, nosotros en mi casa somos 7 hermanos. Uno de ellos ya falleció, pero de los 7 somos 6 hombres, una mujer. Imagínense lo que es alimentar a 6 hombres, ¿cierto? Los que tienen hijos hombres saben que alimentar a un hombre adolescente hay que tener ahí en la mesa. ¿Sabe lo que pasó en mi casa? Mi papá siempre fue trabajador de una familia muy humilde, y un tiempo él se enfermó y tuvimos una complicación bien fea y económicamente. Y dentro de las cosas que vivimos nosotros era que él compraba pan para cada uno, un pan. Eso era lo que teníamos para comer. Éramos 10 porque estaba mi abuelita, vivía con nosotros, a veces le preguntábamos si no quería comer, o le escondíamos la placa y que no comiera. Pero teníamos 10 panes y ponían los 10 panes, uno para cada uno, hasta el otro día. Imagínense cómo quedábamos nosotros, con hambre, pero no el hambre que está describiendo el texto bíblico. Estas personas no van a tener para comer. Nosotros sabíamos que al otro día iba a estar el pancito, aunque fuera, mi mamá hacía, no teníamos para ponerle nada dentro del pan, le ponía aceite y un poquito de sal y se era más sabroso, un poco más, y eso fue por mucho tiempo. Pero nada de eso está describiendo lo que describe lo que va a vivir la gente acá en este mundo, el hambre que va a haber en este mundo. ¿Sabe que es tan terrible lo que va a vivir la gente? Y tenemos que nosotros ver lo que estaba sucediendo en nuestra vida hoy día para darnos cuenta de lo que va a hacer. Por ejemplo, hoy día, mientras nosotros almorzamos, hay 400 personas en el mundo que no tienen que comer. Mientras nosotros estamos disfrutando un plato de comida, lo que sea, hay 400 personas que no tienen nada para comer. Y eso es algo que se va a evidenciar mucho más ahí en ese tiempo. Mire, en internet está esta información, dice el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, SOFI, que es su sigla en inglés, dice, elaborado por 5 agencias, alerta de un nuevo escenario significativamente más desafiante. Mire la cantidad de personas, 811 millones de personas no saben qué comerán hoy día. Eso es lo que está sucediendo hoy día en el mundo. Imagínense cuánto más va a ser en ese tiempo. 811 millones de personas no saben lo que van a comer en el mundo. Y África, cierto, es el país donde más se evidencia todo esto. Hay una fotografía, no sé si la vieron alguna vez esa fotografía. Ahí está es un niño, algunos decían que era una niña, es un niño que está ahí con hambre, cierto, pasando, muerto, a punto de morir. Y hay un buitre, ¿cierto? Y eso representa, un fotógrafo tomó esto representando y evidenciando cómo es de terrible el hambre. El tema el fotógrafo cuando sacó esta foto fue tan cuestionado, tan criticado, que él terminó suicidándose. Porque la gente lo empezó a bombardear con cosas, cómo él no pudo ayudar y finalmente ese niño, el buitre no le hizo nada, pero la gente se quedó con esa idea. Y él trató de representar o de mostrar a la gente, miren lo terrible que es la hambruna en el mundo. En el mundo, para que ustedes vean, en 2019 cerca de 650 millones de personas pasaban hambre en todo el mundo. 650 millones de personas. El último año se sumaron a la lista del hambre al menos otros 118 millones de personas. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, que es el artículo ese que estaba mostrando, le estima que a finales del año pasado entre 720 y 811 millones de personas se levantaban sin saber si iban a comer ese día. Y eso es algo que en ese tiempo va a ser mucho peor todavía, se va a evidenciar y va a complicar mucho más todavía todo este tema ahí en la tribulación. Un día habrá una hambruna,
mucho peor de la que nosotros, cualquiera de nosotros conocemos. Va a hacer que todas estas parezcan insignificantes, va a ser una que cause la muerte a más de 1 billón de personas en cuestión de meses. Ahora eso, obviamente va a traer, y pareciera que eso fuera la solución, me muero y todo, pero eso va a traer un problema mayor y es lo que está evidenciando ahí el cuarto jinete. En Apocalipsis 6, versículo 7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y la primera parte del versículo 8, miré y aquí un caballo amarillo, o amarillento es la palabra que usa el texto ahí en el original, un caballo amarillento. Ahora mire el color, es muy importante entender el color que tiene ese caballo, pues es el color de la lavandina o del cloro que nosotros conocemos. Ese es el color que da. ¿Y por qué usa ese color? La palabra griega, ¿cierto? Aparece ahí amarillento, que es la palabra que usa el texto. Esta es una palabra que se refería a un color verde pálido. Y este color lo usa el texto a propósito para evidenciar otra cosa más complicada que es, ¿cierto? El tema de enfermedades infecciosas, pues dice esta palabra era usada en la antigüedad para referirse a la descomposición de la muerte. Es según los expertos el color natural de quienes están presos de una enfermedad infecciosa y mortal. Y así lo grafica el texto bíblico, con el color amarillento. Fíjese que va avanzando, no solo las guerras van a traer muerte, no solo el hambre, sino ahora vienen epidemias. Ahora vienen todo este tipo de epidemias y nosotros hemos visto muchas de estas epidemias. De hecho, en el siglo V, un historiador griego usó esta palabra amarillento o cloro, dice, para describir la apariencia de las personas muriendo de una plaga. Esa palabra era usada así para describir a la gente que estaba muriendo de una plaga. Sin duda, cierto, el color de este caballo era un color de un animal que parecía enfermizo. Ahora, mire que el texto está diciendo ahí en el versículo 8 que es el único, y lo interesante de este caballo, o el jinete, cierto, que está montado, es el único que tiene un nombre. ¿Y cuál es el nombre? Muerte. Ese es el nombre que trae este caballo, y él se llama Muerte, y el Hades lo seguía. Ahora, la muerte y Hades varias veces aparece en el libro de Apocalipsis y siempre está relacionado con Dios teniendo el control. Y ellos tienen muerte y Hades, siempre van a andar juntos. La muerte va a querer atacar el cuerpo y el Hades va a querer tomar el alma de las personas. Aquellos que no han conocido a Cristo, aquellos que están sin el Salvador, pero tienen sus días contados, porque el Señor dice, vamos a llegar ahí al capítulo más adelante cuando es atado el diablo y el Hades, y van a estar ahí donde van a estar sufriendo eternamente. Pero acá el texto está diciendo, esto es lo que van haciendo, graficando la muerte que van a llegar a evidenciar. Y mire, aunque la situación ha sido malísima, ¿cierto? Por todo lo que hemos estado viendo, guerra, hambre, todo el tipo de epidemia, a pesar de lo devastador y horrible que ha sido, aquí viene la muerte cabalgando sobre un caballo pálido. Ante la llegada de este cuarto caballo, 1/4 de la población mundial va a morir. Mire cómo va sumando lo terrible que va a vivir la gente en este mundo. 1/4 de la población mundial va a morir. El 25% de la población mundial. Dice, nunca ha habido un periodo en la historia del mundo cuando los efectos de estos 4 caballos han sido vistos juntos o por separado. Nunca ha habido un tiempo de tal pánico y sufrimiento mundial. Ciertamente nunca ha habido registro de que 1/4 de la población mundial haya muerto en tan corto periodo de tiempo. Y eso es lo más complicado, en tan poco tiempo. Pues nosotros hemos estado hablando de guerra, de hambre que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Pero esto, acuérdense, estamos en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Todavía no estamos ni siquiera en la mitad de la tribulación y toda la cantidad de muertes que va a haber. Por hambre, por guerra, por todo este tipo de epidemias. ¿Cómo es posible que hayan tantas muertes en tan poco tiempo?
Mire lo que dice el texto, que habla ahí en el mismo versículo 8, dice, la muerte va a matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Y ya vimos, ¿cierto?, con la primera parte que es la primera causa con la espada. Cuando las personas se estén matando unos a otros, se estén masacrando unos a otros, en medio del caos, las personas van a tomar los asuntos en sus propias manos y va a haber mucha muerte. También vimos, ¿cierto? Recién acabamos de ver el hambre, cómo esta es la culminación de esa hambruna traída por el caballo anterior. Aquellos que de alguna manera lograron sobrevivir durante el periodo del caballo negro, finalmente quedarán sin opciones y van a morir de hambre. Eso es lo que está diciendo ahí el texto. Pero mire estas otras dos que aparecen y tenemos que pensar un poquitito más en ellas. La tercera causa de muerte es la pestilencia. Imagina estar rodeado de muerte, enfermedades y cuerpos tirados por todos lados, porque eso es lo que vamos a estar viendo nosotros. Las epidemias van a propagarse como fuego, aún a pesar de los grandes avances en la medicina. Vamos a seguir, ¿cierto? Y hoy día hay muchos avances, mucha tecnología, pero mire cuán terrible va a ser todo esto, que a pesar de todo, cómo van a avanzar estas epidemias, todo este tipo de pestes que está describiendo ahí el texto, porque esa es la palabra que usa ahí, pestilencia. Ezequiel 14:21 dice así, cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias, y ahí está usando esta palabra, las pestilencias. Esto es lo que va a traer este caballo, por eso va a ser tan rápido la muerte de personas. Ahora, ¿puede imaginarse todos los efectos que hace esto? Imagínense estar ahí rodeado de todo este tipo de enfermedades, de cuerpos tirados por todas partes. La historia dice que han aparecido 30 nuevas enfermedades desde mediados de 1970, causando la muerte a millones de personas. Entre ellas está ébola, está la fiebre, la gripe aviar, está el SIDA, millones de personas muriendo por SIDA. El COVID ahora se sumó. Fíjese el desastre, ¿cierto? Y lo terrible que ha sido el COVID, ver gente cercana que ha muerto, en poco tiempo se enferma y en poco tiempo muere. Y la cantidad de personas, mire, 5.199.873 personas es el registro de personas muertas por el COVID en estos últimos 2 años. 5.200.000 personas aproximadamente. Es como la tercera parte de las 3/4 partes de Paraguay. En 2 años, en ese tiempo, 3 años y medio, un corto periodo de tiempo, la 1/4 parte del mundo va a morir por todo este tipo de plagas y complicaciones que va a haber. Este es un ejemplo y cómo va mutando y cómo estamos, ¿cierto?, preocupados de que va de una forma, aparece de otra. Imagínense lo que va a hacer en ese tiempo. Agregue a todo esto las armas biológicas que van a ser usadas por el caballo rojo, que va a utilizar ese tipo de armas también para llegar y atacar todo este tipo de armamentos para utilizar y cientos de millones de personas. Las pestilencias o plagas van a contribuir a arrasar con una de cada 4 personas durante ese periodo de tiempo. 1 de cada 4 personas van a morir por este tipo de plagas. 1 de cada 4 personas muertas. Ahora mire, hay otra causa que aparece ahí en el texto. Versículo 8 termina diciendo también, la 4ª causa de muerte son bestias salvajes. Y esto ciertamente podría ser interpretado como que habrá animales carnívoros que van a ser sueltos y van a largarlos, ¿cierto?, para que estén al acecho. Y algunos dicen podrían ser leones, tigres, osos. Pero fíjese que si fuese así, ya tienen un montón donde ellos alimentarse. Puede haber cuerpos muertos por todos lados. No está hablando de ese tipo de animales, no está hablando de ese tipo que sin duda van a haber y van a estar, porque los animales carnívoros van a tener suficiente donde ir y comer.
Lo que están describiendo acá, y se va a sorprender de esto, porque lo que están describiendo los personas, cierto, estudiosos, esa palabra bestia que utiliza ahí tampoco tiene que ver con la bestia que está nombrada, por algunos dicen que es el anticristo, la bestia del anticristo que está mencionada más de 30 veces en el libro de Apocalipsis, tampoco es esa palabra que está utilizando acá. Miren, el animal salvaje más peligroso sobre el planeta Tierra, el que es por lejos mucho más peligroso y destructivo que el león, el tigre, el oso, es la rata. Y la rata va a tener un papel importante ahí por la cantidad de eficiencia que tiene en las pestilencias. Mira algunos datos importantes para que pueda ver y entender. Dice, las ratas llevan al menos 35 enfermedades que se conocen. Cuando usted vea las pisaditas de una rata ahí en su casa, encima de sus muebles, 35 enfermedades, cada una de ellas lleva y andan transportando por todos lados. ¿Cuán eficiente va a ser eso? Las pestilencias, aparte, imagínense, sume a todo eso, todo lo que va a haber por todos lados. Sus pulgas llevan la plaga bubónica y la historia da testimonio del impacto que tuvieron en Europa 600 años atrás. Dice, cuando la plaga bubónica arrasó con millones de personas. En Europa no habían ratas. ¿Sabe cómo llegaron las ratas a Europa? A través de un container que llegó de África. Llegó una rata en el container y comenzó a expandirse porque en 7 días, cada rata puede procrear 7 ratitas, ¿cierto? 7 bebés nacen de cada una de ellas. Y a los 2 meses, esa rata que nació puede procrear 7 más, cada una. Imagínense cuánto se puede multiplicar. Si usted en un área donde está plagado de ratas, usted elimina el 90% de esas ratas, en un año vuelve a estar poblado en la misma cantidad de ratas. Por eso que el texto está hablando de, cuando habla de fieras salvajes, no se refiere a esos animales, sino se refiere a algo que va a ser muy efectivo. Y las ratas son lo más indicado para llevar adelante todo esto. Mire, las ratas, cierto, también llevan el tifus, que ha matado a un estimado de 200 millones de personas en los últimos 4 siglos. 200 millones de personas, solo lo que las ratas están haciendo. Imagínense cuánto va a ser más todavía esto. Las ratas también transmiten el antavirus. ¿Conocen el antavirus? El antavirus ahí en Chile muy peligroso, muy común. ¿Sabe cuánta es la eficiencia que tienen las ratas, la gente que se contagia con el antavirus? El 63% de las personas mueren. De 100, 63 personas mueren que se contagian con antivirus porque ataca el sistema respiratorio. Se va enseguida y uno no sabe, no se da cuenta. Uno puede abrir una casa que se pasa mucho allá en los lugares de verano, abren una casa y hay publicidad por todos lados, dicen, cuando abra no entre todavía, deje que el sol entre para que mate todos los microbios, porque la gente entraba, barría y eso levantaba todo el excremento y el polvo y toda la orina de las ratas y uno respiraba y empezaban los problemas al pulmón y era muy difícil salvarse de eso hasta que descubrieron y hoy día es más fácil y pueden ayudar mucho a las personas. Pero eso va a ser mucho más todavía en ese tiempo. Por eso es que este caballo, cierto, que está llegando acá, está llegando con esas pestilencias. Miren lo terrible que va a ser todo este tiempo, este periodo de tiempo. Ahora, esto nos debe hacer pensar a nosotros en estas 4 palabras para pensar en cuanto a esto. Porque estas palabras tienen que ver, y a lo mejor usted dice, pero yo no voy a estar ahí, ¿para qué sabemos tantos detalles y damos tanta información? ¿Sabe para qué? Para que veamos lo terrible que va a ser. Eso es una razón. Va a ser terrible lo que está pasando, lo que ha pasado en el mundo, es absolutamente nada con lo que va a pasar en este periodo de tiempo tan terrible que va a vivir el mundo. Pero también para que nosotros podamos
ser más sensibles a la necesidad que hay. Hoy día estaba ahí en Limpio y compartió Juan, dice que ayer salieron a hacer la brigada, y a lo mejor Cristian puede dar más detalles de eso, pero me encantó escuchar lo que él decía. Dice, yo estaba luchando en mi casa con querer salir, ir, y nos puede pasar a todos. Y dice, salimos, y dice, la primera casa golpeamos, nos abrieron la puerta, pudimos orar, hablar con la gente. Dice, visitamos a 50 familias, 50, 20 y algo pidieron motivo de oración, otros pidieron el contacto por WhatsApp. ¿Sabe por qué le compartimos eso? Porque si hay algo que nos debe hacer pensar esto, es precisamente en esfuerzo. La posibilidad de que la era de la iglesia termine en nuestra generación. Tal vez nosotros somos la generación que no va a ver la muerte. Y el Señor va a venir por nosotros antes de que muramos y va a ocurrir el arrebatamiento. Entonces necesitamos nosotros esforzarnos para que cada persona pueda escuchar el Evangelio. Eso es lo que nos motiva ahí Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Todos nosotros necesitamos y debemos animarnos a hacerlo, a salir, porque hay personas que van a pasar por esto. Y seguro, cierto, que nosotros es muy egoísta pensar y decir, bueno, yo no voy a pasar por esto. Pero Dios lo dejó, ¿sabe para qué? Para que nosotros podamos esforzarnos y decir, hay algo más que puedo hacer por alguien que va a pasar esto. Y alguien a lo mejor, y lo hemos pensado otra vez, alguien que queremos mucho, que está muy cerca nuestro y necesitamos hacer este esfuerzo, pero también necesitamos hacer una evaluación. Esto no solo tiene que ver con querer comunicar el Evangelio, sino también confirmar la sinceridad de mi fe en Cristo. ¿Qué tan buen creyente soy yo? Mire, escuche esta pregunta. ¿Es su testimonio solo el haber levantado la mano durante una reunión? ¿O solo haber hecho una oración? ¿O solo haber sido bautizado? ¿O solo asistir a una iglesia? ¿Ese es el testimonio que tenemos nosotros como cristianos? Necesitamos hacer una evaluación. ¿Qué tan creyente soy? Si soy un buen hijo de Dios, si estoy conociendo más de la palabra de Dios. ¿Saben lo que debemos hacer? Es hacer más por el Señor, esforzarnos más, y evaluarnos nos va a ayudar para decir, puedo hacer algo más, puedo ser una persona más eficiente. Fíjese en esta pregunta, ¿realmente tiene una relación con el Señor y ha visto cómo Él ha cambiado su vida? Dios quiere usarnos para seguir alcanzando a otras personas. Necesitamos esforzarnos, necesitamos hacer esa evaluación, pero también necesitamos vivir con expectación. Según Timoteo 4:8, lo vimos cuando hablábamos de las coronas. El Señor dice, me está guardada la corona. ¿Quién? No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Necesitamos vivir expectantes. El Señor viene por nosotros y esa expectación nos debe ayudar a vivir de una forma diferente en este mundo. El aferrarse a la promesa de la venida de Cristo es amar y ansiar su venida. Y cuando usted está haciendo eso, es lo que está diciendo ahí el texto en 1 Tesalonicenses 4:17. Vamos a juntarnos con el Señor en el aire, nos anima, nos motiva. Y Pablo termina diciendo ahí en el versículo 18, en 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Necesitamos animar, y a lo mejor su corazón, su vida esta semana le trajo alguna pena, alguna tristeza. A lo mejor el Señor está probando de alguna forma su fe, pero hay una esperanza para el creyente y necesitamos vivir con expectativa nuestra vida cristiana, expectantes de lo que viene. Nada de lo que hay en este mundo va a suplir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y mire también cómo debemos vivir, con exaltación. ¿A quién? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a ese Salvador Jesucristo descrito en el capítulo 4 y capítulo 5, que describe tan bien el cielo. El pastor David Jeremiah, cuando habla de los 4 jinetes, me gusta como él dice, y él usa esta expresión, dice, nosotros como creyentes debemos vivir en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Hay personas que van a vivir en el capítulo 6, van a pasar por eso.
Pero nosotros que somos hijos de Dios debemos vivir en el capítulo 4 y 5. El capítulo 4 y 5 está hablando de la exaltación de Cristo. Está mostrando, y lo vimos, al Señor Jesucristo rodeado de todos sus seres celestiales, toda la grandeza que Él es, la pronta venida del Señor, la gloria de su victoria, la majestad de su reino y la belleza de su nueva creación provoca en mí el querer alabar y exaltar a Cristo. El querer alabar y exaltar a Cristo, nuestro Redentor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así debemos vivir nosotros mientras esperamos, mientras estamos en este tiempo. ¿Para qué necesito saber tanta información de Apocalipsis si yo no voy a estar? Es para que nos volvamos más sensibles, para que podamos volvernos este tipo de personas. Mire, este teólogo Thomas Watson, mire lo que dice, tiene tanto sentido con todo lo que nosotros estamos viviendo y viendo en este estudio. El mundo no es más que un gran hotel, donde nosotros debemos quedarnos por una o 2 noches y luego irnos. Eso es este lugar donde estamos nosotros. Qué locura es colocar nuestro corazón en este hotel y olvidarnos acerca de nuestro hogar. Y sabe que hay creyentes que tienen su corazón y sus pies y su vida y todo en este mundo. Pero qué locura, dice. Ahora, fíjese cómo va a ser este mundo. ¿Quiere quedarse usted acá? Y a veces el creyente vive así, por eso necesitamos examinarnos, evaluarnos. ¿Estamos viviendo para la eternidad? ¿Estamos viviendo de esa forma? Nosotros, mire, este último versículo, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Mire el apóstol Pablo, versículo 9 y versículo 10, vamos a leer. Hablando de la iglesia ahí en Tesalónica, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. La iglesia no va a pasar por este periodo. La iglesia no va a pasar por la tribulación, y eso nos asegura la palabra de Dios. Y entonces, si no vamos a vivir, no vamos a pasar, debemos vivir así tal cual como dice, sirviendo al Señor, esperando al Señor, teniendo esa expectativa y esperar de los cielos a quien, al Señor Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Así debe ser nuestro corazón y así debe estar nuestro corazón. Si usted no está seguro de encontrarse con Cristo, de que Cristo va a venir por usted, le va a arrebatar, o cuando muera va a estar en el cielo con el Señor Jesucristo, necesita entregar su corazón a Cristo. Si yo fuera usted, le digo al Señor, yo no quiero pasar por este mundo como va a estar. Yo quiero que tú puedas librarme de todo lo que va a sufrir este mundo. Por eso el Señor Jesucristo vino a rescatarnos, a sacarnos de todo no solo de nuestro pecado, de la paga del pecado, sino de no tener que pasar por ninguna de estas cosas. Y como creyentes necesitamos vivir pensando en esto. Todo lo que va a vivir este mundo nos debe animar y motivar a vivir mucho más y mejor para Él, invirtiendo nuestro tiempo en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor, cuántas gracias y cuán lleno de esa gratitud por lo que tú nos enseñas y nos muestras en tu palabra que no vamos a vivir, no vamos a pasar. Cuánto debemos agradecerte por habernos rescatado, no solo de la condenación del pecado, sino de todo lo que va a vivir este mundo. Qué terrible. Ayúdanos a ser sensibles, Señor. Cuando
cuando vemos y sabemos todo lo que va a pasar, este mundo debiera producir en nosotros ese deseo natural de ir y de alcanzar a otro, de pensar en alguien, tal vez comenzar a orar por alguien, para poder alcanzarle, para que no tenga que vivir todo esto. ¿Cuántas personas tal vez, estando en ese periodo de tiempo, de tribulación, sufriendo, van a recordar que nosotros éramos creyentes y nunca le dijimos nada? Ayúdanos, Señor, para ser sensibles, ayúdanos para vivir de esa forma, esforzándonos con expectativas, hablando en donde estemos, que podamos también, Señor, vivir y servirte, para que mientras estamos esperando todo lo que tú tienes para nosotros, podamos seguir alcanzando a aquellos que aún necesitan escuchar el mensaje. Guíanos y gracias por tu palabra que nos ayuda, nos advierte y nos anima también para poder vivir como tú quieres. En el nombre de Jesús, amén.